Le aprecio mucho a la magistrada presidenta del Tribunal, gracias Raquel, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanine Otálora, la doctora que me haya aceptado esto. Yanine, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín, buenas tardes, muchas gracias por el espacio. A ver, yo afirmaría lo que planteas hoy cuando hablas de la necesidad de modificar las inconsistencias o incongruencias de la ley electoral aprobada en la reforma de 2014 y lo que llamas tú un respetuoso llamado al Congreso. Pues yo no le hago ningún respetuoso llamado, hay que hacerle un emplazamiento al Congreso, tú porque eres muy formal. ¿Por qué? ¿Sí? Porque creo que no estás muy de acuerdo con la viabilidad de la concurrencia de elecciones, es decir, que se den tantas elecciones estatales y locales al mismo tiempo que la federal. En efecto, me parece que si bien la concurrencia tenía seguramente al origen la idea de lograr algunos ahorros con motivo de las elecciones, habrá que ver qué tanto se pudo ahorrar. Yo pienso que no mucho realmente, y se dio un problema pasada la jornada electoral para poder resolver todas las impugnaciones relativas a 18,000 cargos que tomaban posesión escalonados en 2 o 3 meses y que primero tienen que revisar los tribunales locales, luego las salas regionales, y esto nos llevaba a nosotros a tener que conocer algunos asuntos en 48 horas y resolver a unas cuantas horas de la toma de posesión. Entonces es un problema sumamente delicado porque puede afectar la calidad de la justicia que estamos dando. Entonces sí estoy convencida de que hay que reflexionar nuevamente sobre si procede esta concurrencia de elecciones o si se regresa al sistema anterior en el que cada año había elecciones 4, 5, 6 entidades, ¿no? Por ejemplo, el caso Yanine Otálora, el más reciente, el de el municipio de Nuevo León, tuvieron que tomar la decisión a las 11 de la noche y a las 12 tomaba posesión el nuevo presidente municipal. En efecto, y cuando discutimos este asunto, una de las primeras cosas que yo dije en sesión pública es que las instancias anteriores a la nuestra habían tardado 3 meses en resolver una elección en Monterrey y a nosotros nos dieron 5 o 6 días y obviamente estamos sesionando al cuarto para las 12. Fue lo mismo que pasó en Coahuila el año pasado. Sí. El tribunal local se tardó meses en resolver y todo parece que es la sala superior la que está entorpeciendo justamente resoluciones en tiempo. Y esto se debe a la concurrencia y al hecho de que los tribunales electorales locales no tengan plazos fijos para resolver las controversias. Ahora, también estoy hablando con la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanine Otálora. Hablaste de 2 aspectos fundamentales: el objetivo de la fiscalización de los gastos electorales. Te planteo este primero, donde dices algo que para mí es fundamental, que sí que es muy importante los topes, pero que más importante es el origen de esos recursos. Yo considero en efecto que ya el rebase de tope de gastos de campaña con ciertos requisitos puede dar lugar a una nulidad de elección y quien rebasó no puede volver a participar. Esa parte totalmente de acuerdo. Sí. Pero queda otra parte que nadie revisa, es decir, de dónde provino ese dinero con el que se rebasó el tope de gastos. Justamente no proviene del financiamiento público, entonces ¿de dónde lo obtuvo el partido político que rebasó el tope de gastos de campaña? Eso no se investiga y considero que la ciudadanía más lo que quiere saber es de dónde viene ese dinero que no es público. Entonces habría que revisar ahí el sistema de fiscalización para ver tanto quién rebasa, pero también con qué rebasan el tope de gastos de campaña. Hay un punto fundamental, me parece a mí, el de las candidaturas independientes, que parecen estar diseñadas en la ley electoral para que, primero, para que sea casi imposible que haya un candidato independiente, y segundo, en unas condiciones de inequidad lamentables. Tanto por el porcentaje de firmas que se pide, que además hay entidades en donde piden el 3%, otras el 1%, otras incluso cifra menor al 1%. Pienso que se tendría que homologar este sistema.
ver el sistema de financiamiento para las campañas de los candidatos independientes, de qué manera se les puede dar condiciones más equitativas y reflexionar también justamente sobre esta elección presidencial que tuvo candidatos independientes. ¿Puede un candidato cancelar su candidatura cuando ya está en la boleta? Me parece que hay que debatir el tema, sí, porque son los ciudadanos quienes están llevando a un candidato o una candidata a la boleta. Entonces, sí, tienes toda la razón. De un tema que siempre es motivo de conflicto, que son las casillas especiales, y en este caso también el tema de la casilla única, que creó una serie de conflictos, pues que no vieron los legisladores cuando aprobaron la ley del 14, ¿no? Sobre todo que no, o sea, ponen un artículo en el que crean una casilla única para elecciones federales y locales, sí, y no revisan el artículo siguiente que establece cómo hacer el escrutinio y cómputo al final de la jornada electoral, porque dejan el sistema para las casillas locales y otro para la federal. Esto fue un gran problema para el INE. Posteriormente nosotros tuvimos que intervenir, revocamos y se dio aquel famoso debate de decir si se cuentan los votos rápido o bien, pero el problema entre nosotros fue un problema de una ley mal hecha. Finalmente todo salió bien, pero como estos hay también otros pequeños problemas de una ley que no se armonizó en su totalidad. Entonces, una ley que, como dices tú, una ley electoral que está mal hecha, Janine. Mal hecha porque luego se hicieron reformas y por un lado va la ley y por el otro lado la realidad. Así es, y no hay manera de hacer coincidir ambas en muchas ocasiones, y el que sufre es el sistema electoral y el ciudadano, que llega un momento en el que ya no entiende qué es lo que estamos haciendo finalmente. Finalmente lo que se tiene que una de las prioridades, es la equidad de la contienda, ¿no? Totalmente, que es lo que se tiene que buscar para todos. Y creo que no se logra con esta ley. No se logra dar certeza en muchos aspectos. Entonces me parece que todo mundo puede sentarse y empezar a revisar dónde están estos problemas de vacíos, de incongruencias, de contradicciones, incluso dentro de la misma ley, para tratar de hacer una ley verdaderamente bien hecha y no una ley parchada finalmente, que es lo que acabó saliendo de este proceso de reforma electoral 2014. Janine, por último, soy Janine Otálora, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Resumiendo, ¿tú estás a favor de simplificar las reglas, la organización de las elecciones, eliminar elementos que dificultan la operación del sistema y sobre todo lo que acabas de decir, que no abonan a una mayor equidad, legitimidad o protección de derechos? ¿Se lo puedo resumir así? Totalmente. Resume exactamente cómo vemos las cosas desde el Tribunal Electoral, terminado ya casi este amplio proceso electoral en el que pudimos ver todos estos errores de la ley y que además son errores que afectan las bondades que pudo tener la reforma, porque hubo bondades allá. Entonces, lo que habría que proponer al Congreso pues es que revise la ley electoral del 14, pues con base en la opinión de quienes la padecieron, ¿no? Quienes la operan y quienes la interpretan, en efecto. Me parece que llevar a cabo esta armonización sin escucharnos tanto a la autoridad administrativa como a la judicial sería un error nuevamente, porque vamos a seguir teniendo vacíos e incongruencias. Como no se escuchó a la autoridad, vamos a las autoridades entonces del Tribunal Electoral en la reforma del 14, ¿eh? No, casi no tuvo participación el Tribunal Electoral, sí. Y sí es un problema porque no se trata de que el legislador haga lo que nosotros le digamos obviamente, pero sí escucharnos en cuanto a qué es lo que hace más viable al sistema. Pues yo creo que habrá una reforma electoral, Janine, porque tú lo sabes, tras cada proceso electoral desde 2000 se ha dado una reforma electoral. Así es, suelen haber reformas después de cada comicio
Por eso, hoy en la mañana pedimos que se lleve a cabo una reforma bajo el principio de racionalidad jurídica y ampliando el debate a todos los sectores de la sociedad y ya posteriormente a las autoridades quienes operan e interpretan la norma. Creo que eso sería fundamental. Pues yo suscribo todo lo que has dicho, porque estoy totalmente de acuerdo en que una ley lo que debe hacer es simplificar, dar certeza y garantizar la equidad. Y por lo que he percibido, esta ley no facilita, muchas veces pone en duda la certeza y otras no garantiza la equidad. Exactamente. En fin, Yanin, pues te aprecio mucho que me hayas contestado el teléfono esta tarde y te mando un abrazo. No, al contrario, muchas gracias, Joaquín, igualmente para ti. Que estés muy bien, Yanin Otálora, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y es que por un lado va la ley electoral y por otro lado va la realidad. Porque después de la ley electoral se hicieron reformas en hecho como que, pues como la concurrencia que llaman, o sea que coincida con la elección presidencial. Pues ahora ¿cuántos estados fueron? 9, 10, 11 con la Ciudad de México, ¿no? Y fueron 29 congresos. Entonces, y luego viene la dilación en los tribunales estatales, los tribunales electorales estatales. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues como lo de Nuevo León, como lo de Monterrey, que el 30 de octubre ya iba para allá Felipe de Jesús, el candidato del PAN declarado ganador, y le avisaron en el camino, no, regrésate. ¿Por qué? Porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acaba de anular la elección porque se lo mandó el Tribunal Estatal 5 días antes. En fin, son muchas cosas, el tema de la equidad, el origen de los recursos, los ciudadanos, ¿sí? Y cómo contar los votos, que fue un verdadero conflicto.